Sergio, bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido al podcast, tío. Encantado de estar aquí y sorprendido. Macho, eres como un hombre del Renacimiento. Has hecho un montón de cosas y tenía muchas ganas de sentarme contigo. Lo primero, si te parece, las guitarras. El mundo de la guitarra, el mundo del flamenco, ¿cómo empezaste en eso? Me encanta el flamenco, la guitarra flamenca. Sí. Pues la verdad que de una forma natural. En mi entorno, en mi alrededor estaba lleno de músicos, pero bueno, siempre otros estilos de música tocaban, ¿no? Sí. Y a mí me encantaba la música. Desde pequeño escuchaba cantar a mi madre, siempre la música se te queda metida dentro, ¿no? Si lo escuchas desde niño. Hasta que un día fui a un concierto, el último de la fila, y estaba un guitarrista flamenco tocando con él. Y ya ese sonido ya empecé a descubrir que me gustaba la guitarra española. ¿Qué edad tenías? Más o menos. Pues no recuerdo bien, 16 años o... Y después ya el punto que realmente me cambió de mis gustos musicales fue un CD que llegó a mis manos de Tomatito y Camarón. Y a partir de ahí pues decidí empezar a aprender a tocar la guitarra. Empecé a aprender con Ramón Fernández en Santander. Después tuve otro profesor en Torrelavega, que es de los pocos guitarristas flamencos que hay en Cantabria, José Luis Palacios, un artista, el hombre. Y después ya empecé a intentar aprender de una forma más reglada. Y bueno, en los últimos años he estado en San Lorenzo del Escorial con Óscar Herrero, intentando aprender. Yeah. Y ahí esa ha sido mi lucha. Tu lucha con la guitarra. Con la guitarra, sí. El otro día me decías que los guitarristas de flamenco, es una cosa que me llamó la atención, que todo el mundo empieza tocando la música de otros, pero que como que enseguida cuando alguien más o menos empieza a tocar, es como que hace su propia música, que yo eso no lo sabía. ¿Tú llegaste a juguetear con eso? ¿Llegaste a hacer algo...? Sí, hombre, al guitarrista flamenco no es como el guitarrista clásico, que se le exige, aparte de ser un buen intérprete, ser compositor y tocar su propia música. Yeah. Entonces todos los guitarristas flamencos siempre alguna farseta, alguna cosa siempre sacamos. Y ya hay gente que se dedica a la guitarra de concierto que sí o sí tienen que sacar sus discos. Yeah. Sin embargo, un guitarrista, que eso tiene que empezar a cambiar. Un guitarrista flamenco, si toca la obra de otro guitarrista, como que no, dentro del mundo flamenco como que no encaja bien, sí. Incluso del público flamenco, ¿no? Sin embargo, los guitarristas clásicos tocan obras casi siempre de otras personas y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sirve para interpretar muy bien otras músicas, hay gente que sirve para componer y crear grandes obras de arte. Entonces, bueno, no todos hemos nacido para lo mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo era tu cotidianidad ahí cuando estabas en eso? Porque estabas dedicado no sé si al 100%, pero con mucho ahínco, ¿no? Hombre, el problema de un guitarrista flamenco o de alguien que quiere dedicarse a tocar la guitarra flamenca en Cantabria es que algo más tienes que hacer, porque no vas a poder sobrevivir, ¿no? Ya. Tu día a día a nivel económico no lo vas a poder soportar. Entonces, bueno, pues digamos que medio día era para tocar la guitarra y otro mediodía para trabajar. Ya. Junto con mi hermano tenemos 2 peluquerías en Torrelavega hace muchos años. Sí. Y bueno, pues un poco compaginar eso. Lo bueno de ser tu propio jefe, pues que te tienes que coger un tren para irte a no sé dónde, pues te coges y te vas a una masterclass o lo que sea. Y un día te diagnostican distonía focal del músico. Me lo contaste el otro día y no daba crédito de lo que es eso. Explícalo, por favor. Sí, yo tampoco lo conocía y bueno, pues esto se dio cuenta uno de mis profesores, Óscar Herrero, sí. en una de sus clases. Me lo comentó, me dice, oye Sergio, no te asustes, pero creo que te está pasando esto. Y bueno, pues a raíz de ahí descubrí lo que era la distonía, que es que no controlas tus movimientos focalizada en un sitio. Distonía focal del músico. Le pasa a algún un número no muy elevado de músicos, pero vamos, que dentro de los músicos es algo conocido. Yeah. Las neuronas parece ser que se cansan de recorrer los mismos caminos
y cuando detectan que estás con tu instrumento no quieren obedecer, como que no se saturan, como que ya no es sano para ti. Es que la música implica tanto que a veces como no lo sepas llevar te puede dar problemas incluso psicológicos, como es esto de la distonía focal del músico, aunque se manifieste de una forma física. Yo, por ejemplo, cuando mi cerebro detecta que tengo la guitarra, la mano ya no obedece. Qué curioso. Sí. Pero solo en esa circunstancia, nada más. Solo con la guitarra. Con cualquier otra cosa no hay ningún problema. Porque ¿cuántas horas tocabas al día antes de que eso te pasara? Pues le solía dedicar entre 4 y 6 horas al día. Claro, muchísimo, ¿eh? No es que sea mucho, lo que pasa es que te lo tienes que tomar con más tranquilidad, con más filosofía, con más calma, con menos pretensiones, de una forma más natural. ¿Qué pasa? ¿Que tú te estresabas un poco con ello? O sea, te lo tomabas muy en serio. Ya más que muy en serio, lo que quería era tocar bien y aprender a tocar. Y si eres una persona como yo, insegura, que te sientes pequeñito, pues para hacer lo que hacen los demás, pues crees que esa base de esforzarte más, que a veces es un error. Vale más tocar media hora bien o una hora que tocar como yo hacía 6 horas, que al final no te va a servir. Yeah. Es mejor estudiar con calma, estudiar bien, hay una cultura dentro de la música, en mi época, anteriormente era lo contrario, contra menos se tocaba como que eras más músico. En mi época, cuando éramos chavales, contra más horas metías, pues eras más músico, que al final es un error. Yeah. Hay que tomarse las cosas como todo en la vida con cierta calma y sobre todo que te esté haciendo un beneficio, ¿no? Que te estés sintiendo bien. No, perdona, te iba a preguntar, ¿y cómo te tomaste eso? Porque tuviste que dejar de tocar, ¿no? Sí. ¿Pasaste por las típicas fases del trauma, de negación, ira, todo esto, de aceptación? ¿O fue algo más rápido o cómo fue? Pues la verdad que no, fue como una liberación. Anda. Porque en realidad tocar la guitarra es mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Si como yo me lo planteaba, o cualquiera que se quiera dedicar profesionalmente a la guitarra, al final es un trabajo más, es un esfuerzo. Entonces era como decir, bueno, pues ahora unas vacaciones, no sé cuánto van a durar, porque lo primero me lo diagnosticaron en Madrid, un médico especialista de músicos, de guitarristas, y lo primero que te dicen es que no te preocupes, que no saben muy bien por qué, cómo entra, pero que al final se acaba quitando. Entonces, bueno, pues dices que tengo que estar 1 año, 3 años que llevo ya sin tocar, bueno, pues no pasa nada. Lo que sí, pues eso, que ese espacio pues le llenas con otras cosas. Pero no me puse ni triste, bueno. ni fue un shock, ni nada por el estilo. Fue como una pequeña liberación, de decir, bueno, pues ahora tengo la excusa perfecta para probar otras cosas. Esto es lo que hay, pues esto es lo que hay, ¿no? Lo que sí que un músico, o bueno, en mi caso yo, pues siempre estás escuchando música y disfrutas como casi tocando, ¿no? Yeah. Y te refugiaste, macho, en la peluquería, que eso me llamó mucho la atención, que ha sido campeonatos de España de peluquería. Yo ni siquiera sabía que había campeonatos de España de peluquería. Sí. Y cuéntame esto. Bueno, pues en los campeonatos, junto con mi hermano, formábamos parte de una asociación que había en Cantabria. Hicimos varios campeonatos en los cuales alguno de ellos ganó mi hermano, yo quedé el segundo. Pues te vas clasificando para los de España. Y en los de España pues he ido a varios, a Oviedo, Albacete, Castellón, Madrid. Sí. Al principio pues quedaba, igual si participábamos 30, quedaba el 22, porque no tenías experiencia, pero bueno, a base de ir a más campeonatos, pues el último en el que participé en Madrid en el año 2006 de cabeza maleable, quedé el 4º de Europa y 1º de España en la categoría. Que al final vas aprendiendo y bueno, pues disfrutas también de esa parte creativa dentro de la peluquería, aunque te ponen unos límites, unas normas que tienes que cumplir dentro del concurso, que no es creatividad total, vamos. Yeah. Hay como unos parámetros, ¿no? Sí. ¿Y merecía la pena eso? Porque, macho, con tu negocio, con todas las cosas que... Pues a nivel de publicidad, económico, yo creo que no, fíjate, porque es un esfuerzo, hay que prepararlo muy bien, es un esfuerzo muy grande de horas, sí. Y aparte que es que, por ejemplo,
En la música estás tú y tu guitarra, pero en esto ya tienes que implicar a dos modelos, que tienes que ensayar durante meses con ellos lo que les vas a hacer allí ese día en directo, porque no puedes fallar. En cuanto falles un poquito ya son puestos para atrás. Son cosas de milímetro. Entonces es un esfuerzo muy grande que tienes que aunar con más gente, y gastarte bastante dinero Ya. en viajes, en vestuario, en un montón de cosas que al final, pues, entre comillas, yo creo que no te trae cuenta. Pero bueno, sí que te hace mucha ilusión que te Claro, valoren con algo que has ido preparando claro. Es el proceso también, no sí, solo sí. los resultados, el proceso, Mm. ¿no? Que es divertido. Me decías el otro día que sufres de agorafobia, que esta es la típica patología que yo he oído nombrar 1000 veces. Bueno, no sé si 1000, pero muy a menudo, pero nunca había conocido a nadie que lo tenía. ¿Qué es la agorafobia? Pues la agorafobia, digamos que es miedo a casi todo, miedo un poco a vivir, ¿no? Entonces, al principio cuando empiezas a padecerlo, pues es complicado, es ¿Cómo difícil. te diste cuenta? ¿Cuándo te apareció? ¿Cómo es eso? Pues mira, yo al principio es un cúmulo de cosas, ¿no? Empezaba con un proyecto nuevo en aquellos, lo tengo desde los 26 años o 27 años. Es un cúmulo de cosas que se te juntan y el estrés te va más y depende de la personalidad que tengas, pues desemboca a veces pues en agorafobia, que es fobia a los espacios públicos, pero en realidad es fobia cuando hay mucha gente, con gente que no conoces, Ya. con los años al final lo sabes llevar y bueno, no le das importancia y incluso te alegras, entre comillas, de tenerlo porque te posiciona en un estado mental que si no es a través de la agorafobia, muy difícilmente podrías llegar ahí. Es complicado explicarlo, yo quizás no tengo los suficientes Sí. conocimientos para... Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, es como adentrarte mucho dentro de ti, estar dentro de tu cerebro observando el mundo desde otra posición. Entonces eso al final es bonito, es maravilloso ver el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Que pasa que como lo cojas miedo, pues te impide hacer cosas. Que yo nunca he querido que me impida hacer cosas. Me di cuenta, eh, yo hacía escalada, Ujú. ¿eh? Escalada deportiva, pero bueno, un poquito de alpino. Pues un día en uno de las salidas que hicimos, pues yo me notaba raro, ahí dejé de escalar y a partir de ahí, bueno, pues ya te das cuenta de que tienes algo que no va bien. Y bueno, pues Perdona, ¿crees que la escalada desencadenó eso o simplemente coincidió que ahí te diste cuenta? no, coincidió, pero Coincidió. no No hay desencadenó. relación No. causa-efecto, no sé. No, casi siempre estas cosas las desencadena ruptura amorosa, problemas sentimentales, económicos, de trabajo. Ya. Y como no tengas la vida bien planificada o organizada en cierta medida, pues como te coja de susto unas circunstancias de este tipo y tengas cierta sensibilidad, pues puede que te dé, Ya. ¿sabes? En mi caso me dio. Ya. Pero bueno, he aprendido a vivir con ello y no hay ningún problema. No. O Por sea, ejemplo, a día de hoy lo sigues teniendo, en teoría. sí, yo por ejemplo ahora mismo si como tenga un día, una semana de mucho estrés y me metas en una reunión con gente que no conozco y tienes un poco que dar la talla y tal, pues te sientes incómodo. Sabes lo que tienes, si no lo supieras, esa incomodidad iba a ir a más, incluso te puedes llegar a desmayar. Que eso eran los primeros episodios al principio y tal. Ya. Pero luego, como sabes lo que tienes, pues al final no le das importancia y enseguida se te pasa. Lo que sí, pues te he comentado, no me gusta conducir por el tema de la agorafobia, me da pereza conducir, si tengo que conducir, conduzco. Me da pereza, pues un montón de cosas, pero al final lo tienes que hacer porque si no, no haces nada. Claro. Me daba miedo ir en avión. Mi psiquiatra al principio me decía, la psiquiatra que me pusieron en la seguridad social, ay, madre mía, un desastre, pero bueno, Bueno, lo que tengas miedo a hacer, tienes que hacerlo. Yo tenía pánico a volar. Bueno, pues me cogí un avión y me fui a conocer La Habana, que tenía ganas de conocer aquel país, y una pila de horas en el avión, la primera hora lo pasas fatal, pero luego no te queda otra y se te pasa. Y ese tipo de cosas hay que hacer. Así lo he ido superando yo, ¿no? Tienes miedo por ejemplo, yo
cuando me entró la agorafobia yo ya tocaba la guitarra y tocabas para gente. Te da la agorafobia y decía, bueno, ahora cuando toque frente a la gente en alguna sala de conciertos, ¿qué me va a pasar? Bueno, pues al final cuando tienes ganas de hacer algo no te impide la agorafobia nada. Lo que pasa que sí que es un regulador, una alarma que salta para decirte hay algo que no estás haciendo bien. O bien por estrés, o porque eres infeliz en algo, o porque no, o tienes demasiado miedo a algo y no lo quieres reconocer. Es como tu sensor, ¿no? Sí, es un sensor, funciona como sensor. Qué bueno. Pero aparte, aunque te dé, lo que comentaba hace un momento, que puedes disfrutar de ello porque te sitúa en una posición en tu mente que es bonito estar ahí y ver el mundo desde ahí. Es como si te estuvieras viendo a ti mismo, ¿no? Mira a Sergio cómo está haciendo. Tal. Sí, sí, Ya. es como descubrir un mundo interno. Digamos que lo que vemos las personas somos la punta de la pirámide, pero dentro de nosotros hay ese abismo interior que es infinito. Bueno, pues la agorafobia te pone un poco en esa puerta. ¿Quieres Qué bueno. entrar y darte un paseo por aquí? O sea, que convivís, la agorafobia y tú convivís juntos. Sí, ¿Has vuelto a escalar o no? no. ¿No? Algunas veces que coincides con alguno de los compañeros con los que escalabas, que vas al rocódromo a verlos, a saludarlos, pero nada, no, 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 no. no. Bueno, en toda esta película, macho, hemos hablado de tu faceta de guitarrista, la escalada, la agorafobia, todo esto. ¿Cómo entra Eurovacas en todo esto? Pues Eurovacas, como Primero, perdona, ahora volvemos a cómo llegaste a ello, para que la gente contextualice un poco. Describe primero muy someramente qué es eurovacas.com. Eurovacas, aparte de otras cosas, es la primera subasta online de ganado bovino que hay en España. Ujú. Y es la primera empresa de importación y exportación de ganado bovino digitalizada. Vale, perfectamente Mm. explicado. Ahora, ¿cómo montas esto? ¿Cómo llega Eurovacas a tu vida? Bueno, pues como tenía lo de la distonía focal y tenía un poquito que parar de tocar o afrontarlo de otra manera, bueno, pues mi decisión fue dejar de tocar y hacer otras cosas que me apetecían. Entonces, bueno, empecé a intentar sacar mi propia marca de productos gourmet con una filosofía, unas recetas que había hecho con la filosofía de las latas para tener tu guardada en tu casa durante más de un año, 2 años, que tienes un imprevisto, una cena para cuatro y sacas esa receta que combinas y tienes una Mm. cena gourmet. Y bueno, pues un poco soy eso que dicen que es emprendedor. Y empecé a investigar, ¿no? Y vi que desde un ordenador se podían hacer mil cosas. Entonces empecé a intentar hacer mi primera tienda online de productos gourmet con mi propia marca y me di cuenta que tenía que aprender a manejarme dentro de ese entorno online. Me matriculé en la UNED a hacer un curso de marketing digital de SEO, un poco para saber lo que era aquello. Y ahí, bueno, pues empezó todo. Me di cuenta que contra más formal estuvieras, mejor ibas a llevar adelante tu proyecto. Me matriculé en una escuela de negocios, en IEBS, hice un posgrado de e-commerce multicanal y después hice un máster de comercio y logística internacional. O sea, todo esto fue después del primer intento de la tienda online esa que decías, el gourmet. Sí, no del primer intento, sino durante. Durante, Yo vale. mientras iba hablando con mucha gente para poder sacar mi marca, junto con el que es ahora mi socio en Eurovacas, con Eduardo, Mm. y empezamos a investigar, empezamos a darle forma y llegó un momento que dije, no, esta idea está bien, pero hay que pivotar, hay que hacer algo más interesante, algo más disruptivo, algo más nuevo, algo que nos apetezca hacer más, que veamos que tiene más escalabilidad. Mm. Entonces, bueno, en el primer posgrado que hice, para terminar el posgrado tenías que presentar un proyecto y yo decidí presentar Eurovacas. ¿Por qué? Pues esto nace de un concepto musical mal explicado en este caso cuando hablé de él, que el contrapunto, Mm. que más o menos dos melodías que no tienen nada que ver, que funcionen dentro de una misma obra musical. Y en base a esa idea se me ocurrió Eurovacas, que era
juntar el sector primario, el sector de la ganadería, con las TIC, con la alta comunicación y la tecnología. Dos melodías que aparentemente no tienen nada que ver, meterlas dentro de una misma obra musical. Entonces empecé a investigar, mientras iba haciendo el posgrado iba investigando, un proceso de investigación bastante serio, de mucho trabajo, de hablar con mucha gente, de hacer muchas visitas, hacer muchos viajes, hasta que al final, a pesar de lo que te van diciendo, tú crees en tu idea e intentas llevarla adelante. Cuando dices eso es que gente te echaba para atrás o te decía que aquello Sí, no era sí. viable, ¿no? Hombre, si todo el mundo te dice que no, algo mal estás haciendo. Pero dentro de toda esa gente siempre había alguno que te dejaba alguna ventana abierta dentro del sector, porque claro, yo no conocía el sector, Ya. no tenía ni idea del sector primario. Lo que sí que yo veía un hueco, yo decía, vamos a ver, si en nuestro país crece a nivel de 2 dígitos cada vez el comercio electrónico, dentro de la ganadería también se puede hacer. Nos dimos cuenta que dentro del sector de la ganadería, en las producciones lecheras, estaban muy avanzadas tecnológicamente a la hora de producir, pero a la hora de comercializar todo estaba un poquito más abandonado. Bien. Entonces decidimos crear Eurovacas, una plataforma en la cual pudiéramos vender vacas por internet. En esencia es eso, ¿no? Sí, Bueno, ¿y qué tal hasta hoy? ¿Qué pues balance haces? bastante bueno. ¿Sí? Sí, y ¿Cuánto lleváis yo diría ahora? sorprendente. Llevamos un año como empresa. Sí. Antes de empresa hicimos nuestras primeras pruebas y vamos bastante bien, porque de pensar que no ibas a vender ni siquiera tu primera vaca por internet, a llevar un año como empresa y haber hecho ya unas cuantas operaciones que nos avalan como empresa Mm, y gente que nos ha comprado al principio que repiten, ¿no? claro. Que les ha gustado la experiencia. Ese es el Sí, aval mejor ahí que es uno puede. cuando te das cuenta de Claro, que realmente las cosas va bien, ¿no? La cosa claro. funciona. Macho, y me decías el otro día, me decías que lo pensé después, ¿no? Que no hablas inglés. No. Y al principio, porque ahora ya tienes un equipo, pero cuando estabas tú Ujú. solo ahí con el teléfono, ¿cómo te defendías llamando por ¿Qué Pues hacías? claro, el inglés mío es igual que nada, ¿no? Entonces, bueno, pues echándole un poco de cara, porque, por ejemplo, nosotros durante el proceso de investigación teníamos aparte de conocer el mercado, tener muchísimos contactos con Europa para que la logística dentro de nuestra plataforma funcionara. Ya. Entonces tenías que hablar con muchísimas empresas. Pues yo cogía el teléfono, pues tú llamas a Holanda y no te hablan en inglés, te hablan en holandés, que es un idioma muy raro. Hablan muy rápido, muy extraño. Sí, con Bueno, muchas pues jotas. en Alemania pasa parecido, ¿no? Sí. En Rusia, ¿qué hacía? Pues llamaba y me hablaba en el idioma que me hablasen. Yo decía que si por favor me podían poner con alguien que hablaba español. Y siempre, o un familiar, o si no, pues en un poquito de inglés, pues te defiendes para decirles que te envíen un mail y ya, pues través. Pero sí, las primeras llamadas son un poco duras, ¿no? Porque no tienes ni idea de hablar inglés, ni de hablar el idioma al Claro, cual te vas a dirigir, al país claro. que te diriges, y tienes que echarle un poco de morro para decir, oye, mira, no, yo hablo español, si tenéis a alguien que... Y luego, claro, cuéntales tu proyecto. Claro. No ha sido fácil al principio, Ya. pero bueno, de cada llamada siempre algo aprendías y algún contacto hacías, Claro. o alguna reunión organizabas, algún viaje, al Mm, final siempre ha sido positivo, ¿no? qué No hay, bueno. no hay que tener miedo al desconocimiento, sino hay que estar abierto a querer conocer más. ¿Mm? Macho, no quiero que hables mal del sector ganadero en absoluto, ¿eh? Pero el sector ganadero es un mundo hermético, como industria, como sector. Tengo que decir que es un poco, como tú dices, ¿no? Llevan décadas haciendo negocios entre ellos. Entonces, ahora ya tenéis una trayectoria, tenéis un aval, ya coño, Eurovacas, esto está funcionando y seguro que ya os tienen más respeto. Pero al principio, cuando nadie conocía Eurovacas y un tío que era de fuera de la industria llamaba a un ganadero o intentaba contactarle, ¿cómo era esa interacción con ellos? ¿Te hacían caso o qué? Mira, es un sector que tienes que conocerlo muy bien para que te dejen entrar, ¿no? No estamos hablando de su negocio, estamos hablando de algo muy serio, de sus animales, de su Claro, vida, de su familia, entonces es difícil entrar. A mí no me ha costado, aunque al principio te da un poco de apuro, ¿no? Porque sabes que no tienes ni idea de vacas.
Pero ¿qué es lo mejor? Pues al final no me ha costado porque, siendo sincero, esta gente está deseando enseñarte. Y tú si dices, mira, no tengo ni idea cómo va esto, o te hablan de una enfermedad de una vaca, de una raza, y tú, aunque tengas una empresa de animales, lo mejor que puedes hacer, y ha sido mi caso, que siempre lo he hecho así, por mi forma de ser, es decirle, oye, mira, no lo conozco, cómo es, cómo funciona. Y al final, ellos, en cuanto ven tu sinceridad, ya les has ganado. Son gente muy... eh, Que quiere franqueza, ¿no? sí, Quiere, sí, ya. leales, humildes, sencillos, entre comillas, porque un ganadero es químico, es empresario, es nutrólogo, es mil cosas, ¿sabes? Claro. No, yo creo que no se les da el valor que tienen Mm, y trabajan muchísimo y a veces para la poca rentabilidad económica que sacan. ya. Ellos disfrutan porque el ganadero disfruta de su trabajo, Ujú. pero yo creo que la sociedad lo valoramos poco. Ah, bueno, mira. Tenemos que intentar que eso cambie poco a poco. Por ejemplo, ¿de qué manera? Pues comprando una leche que se adapta a un precio real que el ganadero, no ir a lo cómodo, a lo más barato, ¿no? Porque es que hay detrás un trabajo enorme que esta Ya, gente realiza y muchas veces no lo ven ya. recompensado, ¿no? ¿Qué planes tenéis para Eurobacas? ¿Qué planes tenéis para el futuro? Seguro que alguien como tú, por lo que he visto, que hemos hablado el otro día y lo que veo hoy, seguro que tienes 1000 ideas, 1000 planes, 1000 proyectos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, este año ya llevamos un año como empresa. Ya hemos arrancado, hemos hecho unas cuantas operaciones, hemos traído animales de Holanda, de Francia, de Alemania. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que queremos es cambiar la plataforma por completo, porque ya hemos aprendido lo que podemos digitalizar de una manera real para hacerle más fácil los procesos a los ganaderos. Lo segundo, seguir trabajando con los clientes que ya tenemos, seguir intentando llegar a más clientes y así como proyectos novedosos que estamos intentando incorporar, vamos a meter incorporar una ferretería B2B de empresa a empresa con distintos productos. Vamos a empezar por algunos, a ir probando. Vamos a meter la tecnología blockchain para hacer pequeños contratos, porque todavía no está muy maduro esto, inteligentes, que a nuestros futuros clientes les dé más seguridad a la hora de decidirse a comprar con nosotros, Mm, en los cuales en esos contratos nosotros garantizamos que los animales están libres de etcétera, etcétera, y nos comprometemos y que tengan ese documento en una base pública de blockchain para si hay algún incidente, que ellos puedan ir con ese documento y decir, mira, me lo han hecho ellos, tal fecha, que no tengan ningún problema. Perdona, no te iba a preguntar, ¿y la gente ya sabe lo que significa el blockchain y lo que eso es? No, Lo tenéis que explicar, ¿no? sí, pero es sencillo. Tú al final a un cliente le dices, mira, porque él te va a preguntar, ¿esos animales son de calidad? ¿Esos animales están libres de las enfermedades que necesitamos para que mi explotación funcione? Entonces tú le dices, mira, nosotros antes de cargar un animal lo miramos todo. Y si hace falta hacer alguna prueba más, también se les hace. Trabajamos con animales de calidad porque estamos en internet, porque hemos apostado por la calidad, porque por una serie de estrategias que nosotros y por convencimiento, ¿no? Pero aparte, a través de blockchain, no saben lo que es blockchain, o sí, pero si no lo saben le dices, mira, esto es un tema que yo te voy a dar un documento en un mail, un PDF, que va a estar certificado por blockchain, que es, digamos que va a estar garantizado, que te lo he redactado yo y que me he comprometido a esto. Y por supuesto, el primer interesado en cumplir esas normas voy a ser yo. ¿eh? Digamos que así y pretendemos, si de cada 10 clientes nos compran 2 o 1, pues que nos compren 3 o 4. Reforzar un poco nuestros presupuestos, los presupuestos que lanzamos para generar más confianza. Claro. Porque ¿qué pasa con nuestra plataforma? Pues que nos entran, aparte de todo el mundo, de todo el territorio nacional. Lo mismo te llaman de Canarias, que de Andalucía, que de León, que de Toledo, que de Valencia. Yeah. Entonces, si tú trabajas dentro de un entorno, pues vas en persona, te conocen, no sé qué, vas generando una confianza. Pero alguien que se va a gastar 100.000 euros por internet necesita, cuanto más fácil se lo pongas, mucho mejor. Claro, ¿no? claro. Y entonces, bueno, pues el blockchain es una de las estrategias que queremos incorporar, y ya no solo para reforzar estas operaciones, sino porque creemos
y de hecho parece que está siendo así, que va a ser una tecnología que van a incorporar los bancos, que van a incorporar las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ya lo tenemos incorporado en nuestros procesos con nuestros clientes, La gente va a saber lo que es, ¿no? luego cuando se puedan hacer más cosas, digamos, en blockchain, la trazabilidad de todos los animales, desde las granjas de origen en Alemania o de donde sea hasta su granja, nosotros ya estamos trabajando con ello y ya te estás relacionando de una forma más natural con blockchain. Qué bueno. ¿Mm? Dime una cosa, Sergio. ¿Tú crees, tío, que si no te hubiese pasado lo de la distonía focal del músico, evidentemente no hubieras no hubieras montado Eurovacas, no estarías hoy No. haciendo todas estas cosas? Eh, ¿Tú crees que en realidad ha sido buena cosa? Sí, porque he conocido otro mundo totalmente diferente a la música, a la peluquería y además un mundo que me gusta. Fíjate, de pequeño siempre nos marcan las cosas, ¿no? Cuando te comenté que oía cantar a mi madre y eso al Sí, final se te queda la musicalidad claro. dentro, ¿no? Y aparte mi madre canta impresionante, tiene un oído, afina súper bien, entonces escuchar a una persona que canta bien cuando tú eres niño, al final la música serás peor o mejor músico, pero la música se te pega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el sector primario? Bueno, aparte de Cantabria es una comunidad que siempre ha habido mucha ganadería, pero en el colegio una vez nos llevaron a una fábrica de leche, una granja y fábrica. Entonces, ese olor de la leche, de cómo pasteurizaban la leche, se te queda grabado, ¿no? Igual que la música. Sí. Yo creo que sí, fíjate. Qué bueno. Y la última pregunta, Sergio. Imagina que estuviese aquí sentado el Sergio Mier de 20 años y estuviera teniendo una conversación con nosotros ahora. ¿Qué crees que te diría al verte, al Sergio Mier de 40 años? Pues que bien, que bien vas. Qué bueno. Sí, porque ese Sergio de 20 años era mucho más miedoso que el de ahora, entonces le daba miedo casi cualquier cosa y digamos que te sientes una persona como inferior, incapaz, Ya. con pocas capacidades y que va, al final te das cuenta de que no me quiero tirar flores a mí No, mismo no, porque pero no debe estar bien, pero ¿por qué no? Sí, hombre, sí, tíratelas. te das cuenta que eres una persona infinitamente creativa y que aunque tengas otras carencias, pero que la creatividad también es importante en la sociedad que vivimos y en la vida de las personas, ¿no? Y que a través de la creatividad se puede llegar a muchos sitios. Tenía mucha creatividad de joven, estaba siempre de más joven, que sigo siendo joven, estaba siempre como en mi mundo, Ya. ¿eh? Pero no sabía sacarle partido por miedo a estudiar, por miedo a ser a muchas cosas, ¿no? Ya. Y al final con la madurez te va haciendo superar esas barreras. Pues macho, todavía queda muchísimo Sergio Mier, ¿eh? Ah, Muchísimas gracias por venir, tío. Es un placer encantado. escucharte. Igual. He aprendido mucho. He aprendido mucho contigo hoy. No, he aprendido yo contigo, que, jolín, aquí está de cine esto. Esta es tu casa. Para cualquier cosa que quieras, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias por venir, Sergio. Gracias. And you can tell me anything, but you can never play, man.